incluso en tu experiencia de ira y frustración. Ahora, eres empujado a esa emoción porque algo ocurre fuera de ti, en tu experiencia, que desencadena esa emoción. ¿Qué ocurre? Empieza siendo tan pequeña. Y si estás prestando atención, puedes sentir que empieza a hincharse y se hace más y más grande, hasta el punto en el que te hace hablar y actuar de una manera que después dices, ojalá no hubiera hecho eso. Me gustaría darle la bienvenida a Benny Ferguson Jr. ¿Cómo estás, Benny? Estoy muy bien, Alex. ¿Tú cómo estás? Me va muy bien, amigo. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo y también con Abraham, la entidad que canalizas, que es muy, muy sabio y tiene muchas cosas profundas para compartir. Pero antes de hablar de Abraham, quisiera saber cómo ha sido tu viaje espiritual, cómo llegaste aquí, cómo era tu vida antes de la locura de la canalización en tu vida. Sí. Bueno, la incertidumbre, el no saber dónde estaba ni por qué estaba aquí. Y bueno, yo creo que mi vida es similar a la de muchas personas y que tenía lo que podría definir como una desesperación tranquila o algo así. Te ves normal, como cualquier persona e incluso exitoso y parece que lo estás haciendo todo bien. Y recuerdo que en el instituto me decían que yo era el chico destacado, pero al mismo tiempo me sentía muerto por dentro, molesto, frustrado, porque siempre sentía que no era lo que podía hacer. Y eso siempre estuvo dentro de mí y siempre me hacía sentir mal. Así que siempre tuve eso dentro de mí. Eso siempre me acompañó hasta el final de mis 30, tal vez. Me sentí así, que siempre había más, que no estaba logrando lo que debería estar logrando. No estaba donde debería estar en la vida. Y era solo una especie de frustración tranquila. Ahora, en cuanto al lado de la canalización, probablemente empecé a canalizar, que yo sepa, alrededor del 2012. Alex, había tenido sueños. Los llamaba pesadillas entonces, pero ahora sé que no lo eran. Pero parecían serlo cuando estaba en la primaria. Tuve los terrores nocturnos donde se siente como si estuvieras acostado sobre tu estómago y dejé de hacerlo porque sentía que no podía moverme. Tuve ese tipo de cosas y tuve sueños en los que sentía como si alguien estuviera detrás de mí e intentaba huir de ellos, pero no podía moverme lo suficientemente rápido, aunque sabía que estaban detrás de mí. Y ahora me pregunto y le digo a la gente que nunca pensé en dar la vuelta y mirar y preguntar. Y bueno, esto sucedió desde la primaria y luego en la universidad tenía episodios en los que podía ver, estaba acostado y dormido y sé que estaba durmiendo, pero podía ver la habitación. Y de nuevo, no sabía lo que estaba sucediendo, estaba asustado, me asustaba mucho. Y fui a la universidad y me especialicé en ciencias, me especialicé en biología y química. Y antes de terminar la universidad me metí en diferentes tipos de negocios. Siempre quise hacer negocios por mi cuenta. Me emocionaba mucho el emprendimiento, aunque no es algo que esté desarrollando hoy en día. Entonces, yo estaba en ventas y estaba volviendo a casa un día y, bueno, siempre he sido autodidacta, así que siempre aprendí todo lo que necesitaba saber, especialmente en el mundo de las ventas dentro de las compañías, pero nunca logré realmente hacer las ventas, ni tener el éxito que quería, ni el dinero, que era lo que realmente quería hacer. Y un día volví a casa y estaba tan enfadado conmigo que estaba golpeando las paredes pensando, ¿qué pasa conmigo? De una forma agradable realmente. Sé que sé más, o al menos tanto como otros a los que les va mejor que a mí, financieramente. Así que me preguntaba cuál era el problema, y un par de semanas más tarde estaba durmiendo. Era como la 1:30 de la mañana, y me desperté furioso, y justo antes de despertar me dije a mí mismo que estaba cansado de tener miedo. Y me desperté y sentí como si estuviera ardiendo, y podía sentir que había calor saliendo de mí. Mi esposa rodeó la cama y me preguntó qué pasaba, y yo estaba ahí furioso, enojado conmigo mismo. Y tuve una experiencia fuera del cuerpo espontánea, estando de pie junto a la cama. Mi conciencia estaba en la ventana, podía ver mi cuerpo, podía ver a mi esposa delante de mi cuerpo, pidiéndome que me calmara.
y mi visión era de 360 grados. Se sentía como mucho tiempo, pero sé que fue apenas un segundo o algo así. Y de pronto estuve de vuelta en mi cuerpo. Y eso fue lo que comenzó todo para mí. Y con esa experiencia me hice una pregunta que me ha guiado desde entonces. Y esa pregunta era, ¿qué poder y control tengo sobre mi vida? Esa era la pregunta. Y esa pregunta me ha guiado y perfeccionado en lo que estoy haciendo ahora. En cuanto a trabajar con la gente, en la realización de sus propios potenciales, en darse cuenta que hay una versión de ti que existe más allá de todo el miedo y toda la inseguridad. Y si puedes llegar a ese lugar y vivir desde ese lugar, físicamente, no hay nada que no puedas hacer. Así que mi mayor misión es esa, ayudar a la gente a llegar ahí. Y Abraham es una gran parte de ello. Escuchaba mucho a Abraham. Y realmente, no sé, creo que cuando empecé, estaba canalizando a otros también. Y también me sucedió que empecé a canalizar o a hablar con personas que habían fallecido. Hice eso por un tiempo, pero esa no era realmente mi vocación. Mi madre murió en 2020 y pude hablar con ella tan pronto como dejó su cuerpo. Mi familia ni siquiera me vio escribiendo. Estaba hablando con ella tan pronto como dejó su cuerpo y sabía que podía hacerlo, así que estaba preparado. Y tan pronto dejó su cuerpo, empecé a escribir lo que me estaba comunicando. Pero realmente me he asentado en la canalización y con Abraham. Y es increíble las cosas que salen cuando trabajamos con la gente. Y ser capaz de ayudarles a liberar la resistencia que tienen al tratar de crear lo que quieren en sus vidas. Bueno, déjame preguntarte, cuando empezaste a escuchar a Abraham, ¿pensaste que estabas perdiendo la cabeza? Como si estuvieses escuchando voces, ¿cómo lo procesaste tú en ese momento? Bueno, cuando me di cuenta de que era Abraham, creo que ya había empezado a canalizar. Bueno, siendo honestos, cuando comencé no pregunté ni quién era. Y cuando empezó yo estaba escribiendo. Escribía un boletín en 2012. Y me di cuenta de que lo estaba haciendo porque estaba usando palabras cuyo significado no conocía. Y al principio venía la información y yo trataba de prestarles atención para entender lo que me decían y rápidamente me di cuenta de que no debía enfocarme en lo que estaba llegando, sino que debía escribir sin interrupción. Así que dejé de intentar entender lo que se decía y simplemente dejé que se transmitiera por completo. Y luego lo leía en un ordenador. Yo solo tecleaba, pero no lo escribía. Y luego lo leía y pensaba, wow, este no soy yo. Primero que nada, estoy usando palabras que no conozco, así que tenía que buscarlas y volvía de nuevo y encajaban perfectamente. Tenían sentido y era profundo. No era yo. Pero no pregunté por un tiempo quién era. Y no sé si fue Abraham cuando empecé o no. Solo sé que cuando pregunté dijeron que era él. Y bueno, han estado haciendo mucho trabajo en nuestro planeta durante años. En un momento pregunté por mí y me dijeron que ya había hecho esto antes, así que eso como que te ayuda a, ok, wow, esto es lo que estamos haciendo. Bueno, déjame preguntarte, cuando finalmente aceptaste esta situación, ¿cómo procesaste que esta sería tu nueva misión en tu vida? Es un cambio drástico esto de pasar de la prisa y de buscar el éxito en el mundo empresarial y de hacer las cosas por las que fuiste a la escuela, todo este tipo de cosas y de repente decir, supongo que ahora voy a ser un canalizador y a tratar de ayudar a la gente. Ese es un cambio de vida. ¿Cómo lo procesaste? Bueno, la parte de la canalización fue interesante, pero lo de ayudar a las personas y el liderazgo no era algo nuevo. Inconscientemente y tranquilamente lo estuve haciendo toda mi vida y yo no me di cuenta de que la gente siempre había venido a mí de esa manera. Y no soy la persona más expresiva, pero la gente siempre se ha acercado a mí de esa manera. Y puedo recordar un ejemplo cuando tenía 13 años. Pero la gente siempre me ha buscado, así que esa parte no era nueva, pero la canalización sí lo era. Pero el tema de apoyar a la gente no era algo nuevo. Entendido. Ahora, cuando finalmente saliste públicamente con esto, ¿cómo se lo tomó tu familia, tus amigos, tus colegas?
porque como siempre digo, la canalización es como una especie de cuando llegas y dices que eres canalizador, eso aleja a la Sí, gente. sí. Es un poco fuera de lo común para la mayoría de la Bueno, gente. Cuando mi experiencia fuera del cuerpo ocurrió por primera vez, bueno, fui criado como cristiano. Mis padres y la mayoría de mi familia lo son. Pero incluso cuando joven, incluso antes de la secundaria, cuando estaba en la primaria, había cosas que se hablaban y que se enseñaban con las que yo no estaba de acuerdo, incluso de niño, pero claro, donde crecí esas cosas no se decían en voz alta. Pero había cosas que no me sentaban bien en ese entonces, y ahora me doy cuenta de que sabía más de lo que creía saber. Pero cuando tuve mi primera experiencia fuera del cuerpo, traté de hablar con mi familia cercana sobre ellos, y ellos hicieron todo lo posible para hacer referencia a la Biblia, y me hablaron de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, pero realmente no me sentía identificado con nada de eso. Así que hice mi propio viaje en busca de respuestas y busqué fuera de la Biblia, ¿sabes? Estoy seguro de que mi historia es similar a la de otros. Pasé por las principales tradiciones espirituales del mundo. Pasé por la física cuántica, volví a las ciencias, pasé por todas ellas. Y algo que fui capaz de ver fueron los paralelismos entre todo ello. Yo no estaba buscando lo que estaba mal con uno o con lo otro. Estaba buscando respuestas a lo que me pasó. Y la religión era el principal tema en lo espiritual. Así que por ahí empecé. Y tuve las ciencias que estudiaba en la escuela, así que también pasé por ahí. Y vi los paralelismos en lugar de ver las diferencias. Así que tenía sentido. Y vi que, bueno, estos libros dicen básicamente lo mismo. Me di cuenta de que todos hablaban de lo mismo. Si quitas las tradiciones o los aspectos que vienen por las demografías a las que pertenecen, están diciendo cosas muy similares. Así que pude notar esto. Y lo que también descubrí es que mucha de mi familia y de la gente que conozco, realmente yo no tenía que salir del armario con esto porque ya sabían que yo era diferente. Ya lo sabían. Ahora, si vienen o si alguien ve mi trabajo y me hace una pregunta y quieren hablar, está bien. Pero siempre sé cuando solo tienen curiosidad. Y sí, puedo hablar con ellos, pero sabiendo que no son mi gente. Así que me esfuerzo más en estar presente para la gente que me busca y que sé que están en este viaje y que están buscando apoyo. Ahora, ¿es posible que hablemos con Abraham? ¿Podemos tener Sí. una pequeña sesión con él? Sí, claro. Genial, qué bueno. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo entras y sales para que podamos prepararnos? Bueno, eso es muy interesante porque todo el mundo es tan diferente. Cierto. Realmente no tengo que hacer nada. Ok. Ya están aquí a mi lado. La fuente viene de esta dirección. Y cuando hablo con la gente, así como estamos conversando, ellos siempre están tratando de hablar y a veces me toca decirles, esperen un momento, soy yo el que está hablando. Pero están aquí y ahora. Y bueno, la mayoría de las veces solo cierro los ojos para poder concentrarme en lo que estoy diciendo. Pero estoy trabajando en lograr mantener mis ojos abiertos para poder... Bueno, estoy haciendo talleres en línea y quiero llegar al punto de hacerlo en vivo y no tener que estar sentado. Así que he estado trabajando en mantener mis ojos abiertos y he sido capaz de hacerlo en parte. En mi canal de YouTube tengo canalizaciones mientras estoy conduciendo y mientras hablo. Entonces, estoy trabajando en eso. Y así que puede que abra mis ojos y los cierre, pero Ok. realmente no tengo que pasar por un proceso. Ya están aquí. Perfecto. Benny, estamos dispuestos y a la espera, amigo. De acuerdo, de acuerdo. Todo bien. Hola, Alex. Hola, Abraham. ¿Cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Estamos emocionados de estar aquí. Y estamos emocionados por ti y por tu viaje y emocionados por esta co-creación de eventos y que seamos capaces de apoyarte y apoyar a otros que están abiertos a escuchar estas transmisiones. Mi primera pregunta es, ¿cómo eligen los colectivos como el tuyo a las personas que van a canalizar? Canalizamos a través de individuos que son de vibración de luz. Todo tiene que ver con la vibración. Y aunque nosotros estamos donde estamos, y Benny está donde está, y otros están donde están, tenemos una vibración similar. Y
Ayuda mucho cuando un individuo cuando la canalización ha sido una misión previa del individuo. Y muchas veces, antes de entrar en su cuerpo físico, eligen como misión de vida volver a su planeta y ser un apoyo de esta misma manera. Y cuando lo hacen, la alineación simplemente ya está ahí. Y como Benny se mantuvo en su proceso y llegó a este punto en el que se siente cómodo como para entregar el mensaje que deseamos ofrecer y entregar a la humanidad como forma de ayuda. Tiene todo. Déjame preguntarte, ¿puedes hablar sobre la vibración y las frecuencias para las personas que no entienden ese concepto? Cada uno está emitiendo una vibración. Cada uno tiene una firma energética particular. Y su firma energética es el resultado de las ideas dominantes que tienen en su mente. Y hablamos de la mente porque se habla mucho de la mente subconsciente, pero son ideas dominantes que existen justo debajo de tu entendimiento consciente, si quieres usar la analogía de arriba y abajo. Pero existen justo debajo de tu entendimiento consciente y son lo que te impulsa, son lo que te separa de la realización de tu verdadero yo. Tú existes ahora más allá del cuerpo y más allá de la mente. Y los contenidos de tu mente son eso que flota sobre tu realidad y tu verdad. Y en eso es en lo que deseamos apoyarte, para que descubras tu verdad y puedas vivir desde ese espacio, ahora, como un ser humano físico. La vibración, la frecuencia, tus ideas, hacen que emitas una frecuencia. Y todo el mundo entiende lo que es la frecuencia, incluso aunque no sean conscientes de ello. Cuando estás enfadado o frustrado y emites esa energía, ¿qué suele suceder? En tu casa, con tus cónyuges y tus hijos, ¿qué sucede cuando entras en una habitación y te encuentras con ira y frustración? Te encuentras con la energía que se refleja de vuelta. Y cuando estás emocionado y feliz, es con eso con lo que te encuentras. Y la fuerza es que si eres capaz de mantener esa emoción, esa alegría y ese amor que puedes expresar por elección, en el entorno de otro que está frustrado o enojado, ¿qué sucede? Si eres suficientemente fuerte para sostenerlo, lo sintonizas a él con tu vibración. Y ese es un ejemplo simple, pero todo el mundo lo entiende. La humanidad lo entiende. Si estás emocionado y alegre, y si alguien no se siente bien, si lo sostienes, verás cómo se levanta su espíritu. Y también sucede al revés. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿cómo podemos como individuos aprender a rendirnos más al camino, a los guías que nos guían por la vida y no tratar de controlar tantas cosas en nuestras vidas? La idea de rendirse es bastante truculenta, porque la humanidad puede creer que rendirse sería ceder el poder a algo que puede o que es capaz de ejercer el control. Y la verdad es que rendirse significa soltar lo que te separa, soltar lo que se resiste a tu verdad. Una vez que entras en la idea de que tienes guías y sueltas las ideas de miedo, duda y preocupación de que ellos puedan dañarte de alguna manera o herirte o que puedas ser condenado a algún suceso negativo como resultado de operar en ese espacio de guía o un apoyo espiritual de algún tipo. Una vez que sueltas esas ideas y te abres a la posibilidad de interactuar con tus guías, habrás aflojado tu vibración. Habrás permitido que tu vibración se eleve hasta el punto en el que realmente puedes coincidir con ellos hasta cierto punto para permitir que la comunicación fluya más fácilmente. Así que de lo que hablamos es de dejar ir el miedo. Porque si cualquier individuo deja ir el miedo de lo que es posible, una vez que entran en la idea de una nueva posibilidad, entonces se abren a la conexión. ¿Cómo manejas los sentimientos de duda o incertidumbre espiritual cuando estás en el camino?
duda e incertidumbre espiritual. La idea de espiritualidad conlleva mucha confusión en sí misma, porque estamos operando bajo una idea de un lado espiritual y un lado físico, que puede ser confusa. No hay uno o lo otro, todos son uno en el mismo. Tu existencia es una existencia espiritual. Tu existencia es una existencia energética. Aquí es donde discutimos ese entendimiento fundamental de que no eres tu mente, no eres tu cuerpo. Y todo el mundo sabe esto. La humanidad entiende que cuando el cuerpo físico deja de funcionar, nos separamos. Nos separamos de ese cuerpo. Y si crees en un punto de vista religioso, te vas a otro lugar. O si te han guiado en un punto de vista espiritual, hay un proceso para el movimiento del cuerpo a otro estadio de entendimiento, una nueva idea, una nueva ubicación. Así que incluso dentro de esas ideas, no eres tu mente y no eres tu cuerpo. Así que si empiezas a operar y a entender que esa es la base de tu ser, entonces ya no hay nada que temer, porque ese lugar que estás temiendo es normal y natural. Es más consistente, es más permanente, es más constante, es el cuerpo, es la mente y es esta experiencia física. Esa no es la constante. Tiene una duración muy breve. Así que es realmente una comprensión de la verdad, la comprensión de tu fundación como ser, no como un ser humano, sino como un ser. Y si empiezas a entender eso, entonces muchos de esos miedos y dudas y preocupaciones se desvanecen. Tienen que hacerlo, porque al comprenderlo, tu vibración se eleva. Y con la elevación de tu vibración, permites una mayor verdad, una verdad que te ayuda a comprender la naturaleza de tu existencia. Y con esa comprensión te haces más fuerte y tu conciencia se expande. Y como dijimos, esos miedos, esas dudas, esas preocupaciones gradualmente desaparecen. ¿Cómo podemos aclarar la voz negativa y el parloteo de nuestra mente? Un cambio en tu atención. La idea de negativo en sí misma indica que te estás enfocando, que tu atención y tu enfoque está en lo que no quieres, está en lo que no deseas, en lo que crees que traerá consecuencias negativas. Y todo esto es actividad de la mente, dentro del cuerpo, creando emoción y sentimiento. Cambia tu atención. Tienes una idea. Úsalas como contraste para crear la idea de lo que sí deseas, y entonces te concentras en eso. Y mientras te enfocas en esta nueva idea, esta que es más poderosa y más edificante, y si le das tu atención a ella, el parloteo negativo se desvanecerá. La idea que está alimentando ese parloteo negativo se va a desvanecer. Solo vive debido a tu atención y tu enfoque. Tú alimentas esa energía. Estás permitiendo que se origine la emoción dentro de tu cuerpo. Esto es lo que alimenta las ideas. Pero cuando dejas de darles tu atención con el tiempo, simplemente dejan de existir, se desvanecen, se vuelven más y más débiles. Cuanto menos escuches esa voz, más sutil se vuelve. Si empiezas a enfocarte menos en ella, menor será también la fuerza de la emoción y empieza a desvanecerse porque has dejado de prestarle atención. La sentirás venir a tu cuerpo, pero no será tan fuerte como antes. No te llevará a un estado de ser que te haga hablar y a actuar a partir de ella, porque has dejado de darle foco, atención y alimento emocional. ¿Cómo podemos conectar con nuestro poder superior o conciencia divina? La idea de lo superior crea separación. Tu conciencia no es superior o inferior. Estamos hablando de vibración. Estamos hablando de frecuencias. Hablamos de la diferencia entre 90,5 y 101,9. Estamos hablando de frecuencias. Hablamos de sentimientos.
Piensa en la idea de frustración y cómo se siente. Ese es un nivel de vibración. Piensa en la idea de la emoción y la euforia. ¿Cómo es el sentimiento de ir sobre la cima de una montaña rusa llegando al punto de la caída libre? Esa euforia que sientes en tu cuerpo. Tu cuerpo está emitiendo una vibración, un nivel de frecuencia debido a esa experiencia. Ahora, imagina que mantienes esa emoción mientras vas en tu día a día. Parece raro, pero es posible. Al igual que somos capaces de vivir enamorados todo el día, es posible, una vez que te condicionas a ello. Y cuando te condicionas a un nivel nuevo de vibración, te abres a todo el conocimiento, la sabiduría y la comprensión que reside en ese nivel de vibración. Así que, cuando hablas de conectarte con tu yo superior, en realidad estás hablando de experimentarlo con tu vibración, de llegar a él con tu vibración, porque eso es todo lo que te separa de la capacidad de conectarte. Eso es todo lo que te separa de la sabiduría y la comprensión de ese nivel de vibración. Y no viene a ti. Tú tienes que moverte hacia él. Ese es el secreto de la humanidad. Tienes que elevar tu vibración. Lo que reside en un nivel superior de vibración no baja. Tienes que soltar la resistencia que no te permite subir desde tu punto de vista humano. Y muchos lo han hecho. Esos son los maestros ascendidos. Muchos lo han hecho. No solo los que llaman maestros ascendidos, muchos lo han hecho silenciosamente. Muchos lo han hecho conscientemente y muchos inconscientemente. Pero ellos tienen acceso a una comprensión más elevada, a un conocimiento más elevado, debido a que mantienen consistentemente un nivel más elevado de vibración. Ahora bien, ¿cómo abordamos el perdón cuando alguien nos ha dañado profundamente? Lo primero que hay que entender es para quién es el perdón. El perdón no es para aquellos que han hecho el daño. El perdón es para el individuo, liberándose a sí mismo y permitiendo la liberación de la emoción negativa, permitiendo la liberación de la idea de culpa o vergüenza, cualquier dolor que esté originando la experiencia. Tenemos que entender que lo que aparece frente a ti en el espejo de la experiencia es un reflejo. Y esas energías, las partículas, las formas, ya sean seres humanos, animales o plantas o árboles, lo que sea que esté ayudando a crear la experiencia son componentes colaborativos tuyos, ayudándote en la creación de esa experiencia. Así que cada vez que tengas una experiencia y culpes o estés enfadado o frustrado con el componente colaborador que apareció delante de ti, todo lo que ese componente, lo que ese colaborador ha hecho es mostrarte lo que está presente dentro de ti. Con amor. Con amor han reflejado lo que está dentro de ti. Y para cada uno de ustedes en el camino de la creación consciente, para cada uno en el camino del crecimiento espiritual y de conciencia, eso es algo poderoso, porque ahora conocen lo que está operando dentro de ustedes. Y una vez que reconocen esa idea y liberan la idea, se habrán abierto a sí mismos. La vibración aumenta al liberar la resistencia. Sabemos que esta es una píldora muy difícil de tragar para los humanos, pero lo que aparece afuera de ti es un reflejo en el espejo y te está reflejando a ti con amor, en el amor. ¿Cómo podemos conectar con nuestra sabiduría y guía interior en el camino de la vida? Tu propia conciencia interior y tu guía están constantemente presentes. Tu conciencia y tu guía interna eres tú comunicándote contigo mismo. Siempre está ahí, constantemente presente. La confusión es cuando el parloteo de la mente, que nace de ideas arraigadas
en baja vibración, cuando ese parloteo es más fuerte, entonces la voz de tu ser interior, en tus meditaciones puedes darte cuenta de cuál es cuál. Puedes darte cuenta de esas ideas que están arraigadas en la baja vibración, esas ideas arraigadas en el miedo. Este es el reto, porque tu ser interior está comunicándose constantemente. Tus guías están comunicándose constantemente para apoyarte. La razón por la que no puedes percibir su comunicación es tu nivel de vibración. Y el nivel de vibración en el que te encuentras es el resultado de las ideas dominantes que existen en tu mente y que la mayoría de las veces están arraigadas en la baja vibración. Por lo tanto, te están reteniendo ahí. Debes tomar conciencia primero de la idea de que aquello que está presente en mi mente, mi programación, puede estar reteniéndome en baja vibración. Entonces, ¿cómo superas la idea de baja vibración? Bueno, haces una práctica de desplazarte hacia una vibración más alta. Y no importa cómo empieces a hacerlo, puede ser una hermosa canción, puede ser la idea, conectarte con la idea de un arco iris, puede ser imaginar un lugar hermoso en el que has estado. Cualquier cosa que te lleve a una vibración más alta. Y cuanto más sostienes esa vibración, piensa en tus ondas sonoras. Esa vibración alta comienza a desbaratar esas ideas nacidas de una baja vibración, porque nacen de un nivel diferente de frecuencia que la frecuencia que sostienes. Y si mantienes esa frecuencia consistentemente, esas ideas de baja vibración comienzan a disolverse. Y a medida que se disuelven, te das cuenta de que eres capaz de ser más consistente en esa vibración más elevada. Y esa conexión comienza a abrirse entre la comunicación entre tú y tus guías y tu ser interior. Y te das cuenta de que ese nivel de apoyo ha estado ahí todo el tiempo, pero la responsabilidad de renovar esa conexión es tuya, tomando conciencia de que tu programación es en gran parte de baja vibración. ¿Cómo podemos superar el karma y los patrones negativos en nuestras vidas? Esa es otra idea que se supera con la atención y el enfoque. Esos patrones de los que hablas, ese karma del que hablas, a menudo se repiten. Esto es lo que nos gustaría que entendieras. Que hay patrones ocurriendo en tu vida. Y estos patrones, ¿cuál es la fuente de estos patrones? Tiene que haber una causa. Vives en una realidad donde hay una causa, hay una semilla para todo. Hay una semilla para el cuerpo humano, semillas. Hay una semilla para todas tus plantas. Hay una semilla para cada cosa viviente. Tus experiencias también tienen semillas. El sistema está configurado para tener un punto de partida, una semilla. ¿Cuál es la causa de esas experiencias que continúan repitiéndose? ¿Cuál es la causa de esas experiencias que se repiten y que te hacen sentir, que te dejan sintiéndote de la misma manera? Te dejan sintiéndote frustrado, te dejan sintiéndote impotente o como una víctima. Las caras cambian, pero las experiencias son similares. ¿Cuál es la causa de una relación rota que termina de la misma manera? Parece terminar igual y te deja sintiéndote igual. ¿Cuál es la causa de tu situación económica en la que parece que sales adelante y luego te hacen ir atrás más de lo que estabas y que se ha repetido por años? Hay una causa. Y la causa son las ideas dominantes de tu mente. ¿Y cómo superas ese karma? ¿Cómo superas esa programación? Al hacerte consciente de que son ideas que operan en la base de tu mente y cambiando tu atención y tu foco de esas ideas a una idea de tu propia elección, de tu intención, y enfocando tu atención ahí, sintiendo en el momento presente la experiencia de aquello que deseas y no prestar más atención y enfoque a aquello que no deseas. ¿Cómo se superan los sentimientos de miedo e incertidumbre en nuestras vidas, que pueden ser tan poderosos y tan exigentes en nuestras vidas?
La pregunta es, ¿cómo llegaron a ser tan poderosos? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegaron a ser tan poderosos? Porque nada empieza siendo tan grande como para tomar el control de ti. Incluso en tu experiencia de emoción ahora. Incluso en tu experiencia de ira y frustración ahora. Estás empujado a esa emoción. Ocurre algo fuera de ti, en tu experiencia, que desencadena esa emoción. ¿Y qué ocurre? Empieza siendo pequeña. Y si estás prestando atención, puedes sentir que empieza a hincharse. Y se hace más y más grande hasta el punto en el que te hace hablar y a actuar de una manera en la que después dices, ojalá no hubiera dicho eso. Pero no empezó como algo grande, algo enorme que estaba fuera de control. Este monstruo enorme empezó siendo pequeño. Y es lo mismo con esos miedos que parecen tener tanto poder y tanta fuerza que comandan tu atención. Empezaron siendo pequeños, pero por tu atención a ese sentimiento e idea temerosa, por tu enfoque en ese sentimiento e idea temerosa, y se hizo más y más y más grande. Ahora, ¿por qué te enfocaste tanto en ello? ¿Por qué pusiste tanta atención en ello? Te diremos por qué. Te enfocaste en ello porque la humanidad te ha enseñado a caer por error, por defecto. Que en centrarte en aquello que no deseas de alguna manera hará que desaparezca. Y no es así. Al enfocarte en aquello que no deseas, lo estás alimentando. Lo estás haciendo más grande. Estás cimentando la idea dentro de tu ser. Y una vez que una idea se vuelve dominante, resuena constantemente. Que de nuevo es por lo que las circunstancias se repiten en tu vida. Porque has creado una idea dominante que existe dentro de la mente que existe no aquí, en este órgano del cerebro, sino en todo tu cuerpo. Cada célula, cada partícula tiene mente. Y tú, como el ser que está existiendo presente dentro de este cuerpo físico, el material que estás sembrando en tu mente, cada célula lo conoce, cada partícula lo conoce. Así que cuando estableces una idea dominante, cada partícula sabe que esta es la idea en la que te estás enfocando. Así que esto es lo que estás pidiendo, esto es lo que deseas. Y todo el cuerpo opera al unísono, expresando esa idea energéticamente. Las ideas, tu mente y tu cuerpo no distinguen entre bueno y malo, correcto y equivocado, o lo que deseas y lo que no. Solo saben en qué estás poniendo tu atención y tu foco. Y las ideas que estableces como dominantes pueden ser para tu mejoramiento, para tu empoderamiento, o pueden ser para tu detrimento, o lo que es lo mismo, de baja vibración o de alta vibración. ¿Cómo podemos integrar la espiritualidad en nuestra vida cotidiana y hacerla relevante en este mundo increíblemente moderno? Lo primero que hay que entender es que no están separados. Lo primero es entender que todo es energía y que tú eres un centro de energía. Eres un centro de energía en lo que se refiere a tu experiencia de vida. Y que lo que estás emitiendo, lo que estás expresando energéticamente, se refleja de nuevo a ti en la creación de tu mundo, de tu universo, tu versión del universo, tu verso, tu canción. Estás expresando vibraciones y frecuencias debido a una multitud de ideas existentes en tu cuerpo y mente que están cantando constantemente tu canción. Lo primero es entender que no hay separación. Las energías vienen primero, y luego las partículas, y luego la materia, y luego las formas, que son las personas, y los eventos, y la experiencia que tienes en el restaurante, la experiencia que tienes en vacaciones, buena, mala o indiferente. Son el reflejo de tu canción. Eso es lo primero que debes comprender.
Cuando dices espiritual y quieres integrar tu espiritualidad, tu naturaleza espiritual con lo físico, no hay separación. Solo hay una cosa que es la más importante y eres tú y tu firma energética, que es el resultado de tus ideas. Y cuando empiezas a operar ahí, en la base, cuando empiezas a observar ahí, en tu meditación, escoge un tema. Toma las relaciones, por ejemplo. Toma las finanzas, toma la salud. Concéntrate en esa idea y observa tus pensamientos. Los patrones de pensamiento que se te ofrecen debido a tus ideas dominantes basado en ese único tema. Y verás, vas a ver, no el resultado de tu experiencia, sino la causa de tu experiencia. ¿Qué consejo le darías a alguien que acaba de iniciar su camino espiritual? Nuestro consejo sería que observaras tu realidad interior, que apagues todas las fuentes de medios, que apagues todas las conversaciones que no te hagan sentir bien, que apagues todas las experiencias que no te hagan sentir bien y que estén al alcance de tus oídos, de tu cuerpo o de tus sentidos físicos. Y tan a menudo como puedas, concéntrate en tu interior. Y fíjate en los patrones de pensamiento, porque los patrones de pensamiento revelan las ideas dominantes. Observa si son lo que deseas o si son de la naturaleza de lo que deseas o de lo que no deseas. Los tipos de experiencias que deseas o los tipos de experiencias que no deseas. Eso es lo que le sugeriríamos a quien estuviera empezando este viaje, porque eso revelará su verdad de ese momento. Tu creencia en la armonía, tu creencia sobre la curación o el bienestar, tu creencia sobre la enfermedad y la dolencia, tu creencia sobre la carencia y la escasez, o tu creencia sobre la riqueza y la abundancia, tu creencia sobre la unidad y las relaciones sanas, o tu creencia sobre relaciones malsanas. Eso es lo que vas a ver. Y ahí es donde debes empezar. Si alguien tiene la idea o está programado en que la riqueza y la abundancia no coinciden con la espiritualidad, que tienes que ser pobre, estar en la calle y vivir en una cueva, meditar 10 horas al día, si esa es la imagen de la espiritualidad para ellos y que cualquiera que sea rico o abundante no podría ser espiritual, ¿puedes hablar un poco sobre eso para la gente? Le pediríamos que mire a la naturaleza. Mira por tu ventana hacia la naturaleza y considera lo que ves como una expresión pura de tu planeta, como una expresión pura de la fuente. ¿Ves carencia y escasez o ves riqueza y abundancia? En su pureza, en su entereza. ¿Ves carencia y escasez o ves riqueza y abundancia? Y lo que ves es una indicación pura de lo que es verdad. Y si piensas, sientes o crees cualquier cosa que no sea eso, entonces hay algo que no estás entendiendo. Hay una mala interpretación, hay baja vibración. Hay baja vibración de acuerdo con esa idea. Millones de semillas. Millones de semillas necesarias para producir la cantidad de plantas que ves en tu planeta. Millones de semillas que se quedan sin enraizar. Millones de semillas. Imagínate que eres de la National Geographic. Benny tiene esto en su mente. El número de tortugas. El número de huevos que se ponen para las tortugas y luego las tortugas cruzando la playa para llegar al agua. Muchas lo logran y muchas no. Pero esas semillas, esos huevos que se pusieron para que nacieran estas tortugas, están en magnífica abundancia, que es la verdad de la fuente. ¿Tienes unas últimas palabras para nuestro público, Abraham? Mira hacia adentro.
La verdad de ti está en tu interior. La verdad de tu experiencia ahora mismo, tal y como está. Si miras hacia adentro, la verás. Y trabaja al nivel de tus cimientos. Tantos están enfocados en una manifestación deseada, que es por lo que están en tal confusión, lidiando o no sabiendo ni siquiera cómo lidiar con la resistencia que se encuentran cuando miran a una manifestación deseada. Y están tan frustrados con su incapacidad de crear aquello que desean, siendo el dinero uno de ellos que es tan poderoso, y no se dan cuenta que lo quieren tanto, que en el fondo están en conflicto con ello. Están enfocados en la falta de ello. Están enfocados en la ausencia de ello. Y esa es una idea que crea una experiencia. Mira dentro de tus patrones de pensamiento. Ellos revelarán la verdad de ti. Aparta solo por un momento tus ojos de cualquier manifestación deseada y mira a tus cimientos. Mira a tu núcleo y empieza a trabajar ahí. Y eso se encargará de todo lo demás. Muchas gracias, Abraham, por tu tiempo y estas profundas respuestas. Te aprecio. Gracias. Queríamos estar aquí. Esperamos ser un apoyo tan a menudo como podamos. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, Benny? Estoy bien. ¿Te da energía o te debilita? Puede variar. A veces termino cansado. Cuando hablo con algunas personas puede ser pesado y termino agotado. Y a veces me siento bien. A veces termino emocionado. ¿Cómo te sientes ahora? Un poco pesado. Son preguntas difíciles, ¿eh? Sí. Las preguntas eran fuertes, muy fuertes. Y no digo pesado en un mal sentido. Mi cuerpo se siente como si estuviese un poco cansado. Pero las preguntas eran fuertes, eran preguntas importantes. Te lo agradezco. Muchas gracias. Me gusta buscar en las profundidades. Me gusta hacerlo para que la gente obtenga respuestas a las cosas que piensan, pero no verbalizan. Y eso es lo que intentamos hacer con esto. Pero aprecio que hayas hecho esto, amigo. Fue una sesión realmente profunda con Abraham y creo que va a ayudar a algunas personas en sus caminos. Ahora voy a hacerte algunas preguntas que hago a mis invitados. ¿Cómo defines, cuál es tu definición de vivir una vida plena? Una vida plena, para mí, ahora, es una que sea capaz de seguir sus inspiraciones. Ahí es donde la vida más alta va a estar para cada uno de nosotros como individuos. Pero la capacidad de seguir nuestras inspiraciones es el reto. Y al hablar con la gente, tenemos muchas personas llegan a su lecho de muerte con su inspiración dentro de ellos y nunca han sido capaces de actuar en ellas. Y cuando no eres capaz de actuar sobre tus inspiraciones que han estado contigo por años, es doloroso. Es muy doloroso. Pero esa es una de las mayores satisfacciones de la vida. Si llegas al punto en el que puedes actuar sobre tus inspiraciones, esto te llevará por el camino que diseñaste para ti mismo. Y entonces podrás sentir que estás haciendo lo que se supone que deberías estar haciendo. ¿Cómo defines a Dios? Ya no uso tanto Dios, debido a las ideas que lo rodean. Ahora digo fuente. La fuente me parece más correcto que Dios. ¿Cómo se define a la fuente? Yo defino a la fuente como todo lo que es. No es realmente un algo, una cosa. Porque decir que es una cosa significa que algo que no es. Si tratas de decir que es algo, significa que no es la otra cosa. Y es todo. Entiendo. Diría que es todo lo que existe, pero todavía se siente limitado. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Ahora mismo te diría que es crear experiencia. Solo crear experiencia, porque cuando nos vamos, y te he escuchado hablar con otros, pero cuando nos vamos tenemos la revisión de vida y todas estas cosas. Y desde una perspectiva superior, no hay bueno, malo, correcto o incorrecto. Si realmente puedes entender eso, y que cuando dejes tu cuerpo físico vas a ser cuidado, que vas a revisar todo para decidir tus próximos pasos, así que solo se trata de experiencia. Ahora, el poder está
Muchos de nosotros y quienes están escuchando esto están en un lugar donde están buscando ser creadores conscientes. Han llegado a esa información. Así que el poder está en que ahora puedes empezar a intencionar. Puedes empezar a intencionar en vez de reaccionar y puedes empezar a intencionar lo que quieres y averiguar cómo llevarlo a cabo. ¿Y dónde puede la gente encontrar más sobre ti y el trabajo que haces, Benny? En primer lugar, tengo una formación gratuita de la que la gente puede beneficiarse mucho, que les habla de sus cimientos. Y dicho esto, www.iamthediscourse.com. Tengo cientos de horas de canalización en YouTube, en Benny Ferguson Jr. /Consciousness Ascending. Ese es el nombre del canal. Y para aprender más acerca de lo que estamos haciendo, en realidad puedes ver testimonios de personas que han experimentado a Abraham directamente en www.abrahamoneonone.com. ¿Y haces sesiones individuales con la gente? Sí. Fantástico. Y en una de las sesiones hemos empezado a hacer talleres en línea y esperamos que en verano hagamos nuestro primer evento en directo, nuestro primer taller de laboratorio. Amigo mío, te agradezco que hayas venido al programa. Ha sido un placer y un honor hablar contigo. Fue una conversación profunda y espero de verdad que ayude a la gente de todo el mundo en su camino. Gracias de nuevo, amigo mío. Te aprecio de verdad. Gracias, Alex. Lo disfruté muchísimo. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.